hemos querido entonces compartir esta idea con un grupo mayor a ver si verdaderamente esta idea puede echar raíces y la podemos hacer que viva y que sea efectiva para nuestro pueblo. Nos fundamentamos en 3 puntos. Primero, que todos los intentos de descolonización en nuestro país, que realmente no han sido muchos, o por lo menos demasiado inconexos, no han dado resultados. Y cada día la colonización se hace más evidente. Y estamos en este momento bajo la dictadura de una junta de control imperial, básicamente en la misma situación que estábamos en el 1899. O sea que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Y hemos querido ver la posibilidad de que podamos, entre todas las tendencias que luchan por la descolonización de Puerto Rico, juntarnos, incluyendo los estadistas, que no necesariamente todos son PNPs. Muchas veces cuando uno habla de estadistas, uno piensa en la cúpula del partido estadista, y la verdad es que hay muchos pueblos que son estadistas, que prefieren la estadidad como una opción, pero que no son necesariamente del partido Nuevo Progresista, y que van a sufrir, igual que el resto de nuestro país, las imposiciones de la Junta de Control Imperial y las imposiciones del gobierno del PNP. O sea, cuando corten los beneficios a los retirados, se los van a cortar a todos. No va a ser por partidos ni por ideologías políticas, todos van a sufrir. Le cortaron los beneficios a los trabajadores, a todos los trabajadores, no importa de dónde o de qué ideología profesan. Así que eso poco a poco va a ayudar a despertar muchas conciencias. Pero con relación a la descolonización, los esfuerzos de descolonización, cada cual, o sea, los independentistas, planteamos en general de hacer una asamblea de estatus, que se haga una transferencia de poderes a Puerto Rico, etcétera, etcétera. Los estadolibristas, pues básicamente lo que quieren es mejoramiento del Estado Libre Asociado, que básicamente es lo que hemos tenido hasta ahora, que es más o menos un estatus colonial. Hay unos soberanistas que quieren la soberanía en asociación con los Estados Unidos, pero que hasta ahora no han definido claramente qué es lo que ellos definen. Y los independentistas, que hemos luchado también por la Asamblea Constitucional de Estatus y la transferencia de poderes, pero somos realmente una minoría dentro del ámbito político de este país y no podemos forzar por este grupo tan pequeño que realmente somos, muy desorganizados y muy divididos, una solución a nuestro problema. Y queremos entonces nosotros tratar de hacer una organización que incluya a todos y que podamos dialogar y que podamos definir qué es lo que nosotros defendemos. Porque los estadistas dicen que la estadidad es solo una. Y claro, solo una, y cada estadista piensa la estadidad que piensa, ¿verdad? La estadidad con español, la estadidad con los deportes, la estadidad con mi universo, la estadidad con un montón de cosas, y con nuestra cultura, etcétera, etcétera. Hay otros que piensan que la estadidad es la asimilación total y absoluta, la pérdida de la cultura, la pérdida del idioma, y en eso hay una gente que está bien clara. Pero los estadistas no le han dicho ni definido a nuestro pueblo qué es la estadidad. De los soberanistas, pues ya dije que tampoco. Y los independentistas realmente tampoco lo hemos hecho. O sea, la independencia, cómo se va a dar, cuál va a ser un proceso de transición, cómo se va a organizar el proceso de transición, cómo vamos a organizar la economía, qué es lo que vamos a hacer realmente
para constituir un país independiente y soberano. Eso tampoco está claro ni en nuestras mentes y menos aún en las mentes del pueblo de Puerto Rico. Este esfuerzo es para tratar de buscar esa convergencia de ideas y poder ponernos de acuerdo en un proceso descolonizador que sea justo, equitativo, donde todas las partes tengan realmente la capacidad de impulsar sus posiciones y que el pueblo finalmente sea el que decida qué es lo que quiere hacer. Número 2, nos enfrentamos ante un plebiscito que fue aprobado a la carrera y que en este momento todavía no se sabe cuáles son las opciones que se le van a presentar al pueblo de Puerto Rico. Porque el gobierno de los Estados Unidos, para que le den los 2 millones estos que están aprobados, tiene que decidir si lo que se le presenta a ellos es consono con sus leyes y que puede ser aceptado dentro de la Constitución norteamericana. Los populares, que defienden el ELA básicamente como está, con unas poquitas de mejora, pues van a ir allá a decirle que ellos no van, o sea, no han sido justos con ellos porque no están dentro de la alternativa que van a ir a votación. Y obviamente el colonialismo es parte de la jurisprudencia norteamericana y muy bien lo pueden aceptar porque lo han aceptado hasta ahora. O sea que puede que allá les digan, mira, tienen que incluirlo, y entonces si lo tienen que incluir, el Partido Independentista que dijo que iba a ir, pero si incluyen esto no van. O sea, aquí no se sabe nada todavía qué va a pasar. Lo que queremos nosotros es estudiar bien lo que está pasando, educarnos a nosotros para poder educar a la gente y tomar una decisión finalmente si participamos o no. La tercera posición es con relación a la deuda. La deuda, o sea, Puerto Rico es un país colonizado, una colonia de los Estados Unidos. Las colonias son ilegales en el derecho internacional. Por tanto, si la colonia es ilegal, la deuda de una colonia también es ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de quién haya metido las manos aquí, en Puerto Rico, con relación a la deuda, quiénes se enriquecieron, qué proyectos desarrollaron que nosotros no necesitábamos. O sea, empezando por el tren urbano que va de un sitio a otro y no mueve mucha gente. Y es uno de los trenes más caros del mundo, quizás el más caro del mundo por millas. Y el Coliseo, que podemos vivir sin él, que costó un montón de millones de dólares y un montón de gente, me imagino que salió con mucho dinero de proceso. O sea, toda esa deuda fue instada por la mafia financiera norteamericana, aprobada aquí por una gente en complicidad con esa gente que se enriquecieron aquí. Toda esa deuda es ilegal. Un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un terrateniente y yo le digo a cualquiera de ustedes que administren mi finca, ¿verdad? La finca es mía. En la finca, pues, hay un montón de peones allí que tienen sus casitas, etc. Yo le doy al administrador la capacidad de endeudar la finca para promover proyectos, obviamente que me van a beneficiar a mí porque yo soy el dueño. Y ese individuo se le pasó la mano, embrolló la finca, y entonces ahora los bancos vienen a exigir que se les pague. Y van a ir a demandar. ¿A quién van a demandar, señor? Al administrador. Van a forzar al administrador y a los peones a que le paguen la deuda
o van a ir en contra del dueño de la finca. En este caso, aquí hay un dueño de esta finca, que es el gobierno de los Estados Unidos. Y ese dueño de la finca es responsable de lo que aquí sucedió, porque lo permitieron. Y se nos ha metido en la cabeza de que, por ejemplo, en Puerto Rico existe un gobernador de Puerto Rico. En Puerto Rico no existe ningún gobernador de Puerto Rico, señores. Aquí existe un administrador de la colonia de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico es el gobierno, la administración de la colonia de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico no es tal constitución, la Constitución es una ley federal que ellos aprobaron allá para darle algún tipo de legalidad a la administración de la colonia, pero es una ley federal. Aquí hay una constitución, que es la Constitución de Estados Unidos, que es suprema. Aquí no hay un tribunal supremo de Puerto Rico, aquí hay un tribunal supremo que se llama Corte Federal. Y tenemos que desmenuzarnos las mentes para ver las cosas realmente como son. La auditoría que se está pidiendo para la deuda puede tener un muy buen propósito, que es saber quiénes metieron las manos y quiénes de las mafias financieras estas hicieron ilegalidades, para entonces identificar la gente. Y ojalá y fuera como Islandia y lo pudieron meter preso, porque allá lo metieron preso a los banqueros. Pero auditar la deuda para determinar cuál parte de esa deuda es ilegal, inconstitucional, según los que lo están planteando, inconstitucional de una constitución que dije antes, es una ley federal. Para entonces reducir esa deuda para que el pueblo de Puerto Rico pague la deuda legal, que implica reconocer parte de esa deuda colonial como una deuda legal. ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos a suponer que no van a hacer ninguna auditoría, nada, porque van a salir todos los esqueletos estos que tienen tanta verdad. Así que una auditoría realmente no se va a producir. Que sea una auditoría que nos demuestre a nosotros, al pueblo de Puerto Rico, quiénes metieron las manos y sacaron dinero de aquí. Asumiendo que haya una auditoría y que se diga que de los 70 millones, 25 o 30 millones fueron otorgados ilegalmente, todavía hay 40.000 millones de dólares que hay que pagar. ¿Y cómo los vamos a pagar? Vendiendo el Fondo de Seguro del Estado, vendiendo la generación de energía, vendiendo la producción de agua, vendiendo las tierras protegidas de Puerto Rico, vendiendo la autoridad de edificios, vendiéndolo todo, para que la mafia financiera con sus socios de aquí se queden con todo. Finalmente, lo que está pasando es que el año pasado salieron 89.000 personas de Puerto Rico. Éramos casi 4 millones, hace ¿cuánto? 5 o 6 años. Vamos por 3.4. En los próximos 10 años es posible que se vaya más de medio millón también. ¿Y quiénes se van? Se va la juventud, se va la gente productiva, queda un país con menos recursos humanos y hay una gente que viene de allá para acá y ya lo están haciendo, comprando propiedades, comprando negocios, comprando un montón de cosas, comprándonos el país. Y esa gente viene y va a traer su familia, se va a ubicar aquí y nos sustituye en la población. O sea que si nosotros no hacemos algo pronto que cambie la forma en que esto se está discutiendo,
En 10 años, señores, probablemente no tenemos ni un país que defender, porque se han quedado con todo. Esa es la urgencia de este llamado para hacer una convergencia por la descolonización de Puerto Rico. Porque si no lo hacemos ahora, si no nos plantamos a defender lo que nos queda de país, lo perdemos todo, señores. Por eso es que hicimos este esfuerzo de citarlos a ustedes a que participaran con nosotros. Dejo abierto para alguna pregunta, cualquier cosa. Comentario. Compañero. Porque lee aquí, no apoyar un proceso ilegítimo. ¿A qué proceso se refiere? A cualquier no. El planteamiento es que oponernos a cualquier proceso de descolonización de Puerto Rico que sea ilegítimo, atropellado, que sea un engaño a este pueblo. Después, obviamente, que estudiemos, lleguemos a esa conclusión, pero no vamos a participar en el peleco. Si bien hay dos plebiscitos, no un plebiscito, son dos. El plebiscito que está presentando Gutiérrez, ¿cuál es la posición con ese plebiscito? Bueno, Gutiérrez, como diría, Gutiérrez está presentando que se haga una consulta o plebiscito con relación a la soberanía o independencia. El otro es entre estabilidad o soberanía e independencia. Yo creo que el planteamiento de ¿verdad? Yo no tengo pruebas, pero francamente yo creo que el planteamiento de Gutiérrez es para crear la discusión en el Congreso, porque si no se va a estar discutiendo solamente una opción, que es la opción que presenta el PNP. Pues ahora se le está diciendo, mira, vamos a hacer uno excluyendo al PNP, excluyendo al estadista, y allá ellos se repartirán, y yo creo que con ninguno de los dos va a pasar absolutamente nada, porque el Congreso no le va a hacer caso a ninguno. La libre determinación es un proceso internacional, es un proceso a base de liberar una nación, pero con ayuda internacional. Hay que incluir ahí la libre determinación, no está la palabra libre determinación en Lo vamos a considerar. Papel. La libre determinación es un poco difícil de explicar a las personas, pero se entiende que hay que entregarle la soberanía al territorio para que se pueda liberar. Entonces, en el caso de Puerto Rico, en Estados Unidos no existe la libre determinación. O sea, en Puerto Rico no se ha aplicado la libre determinación en ningún momento, ni en el proceso del Estado Libre Asociado. O sea, sí existe el derecho a la libre determinación y sí existe un procedimiento para la libre determinación que tenemos nosotros que educar a nuestro pueblo, porque aún para que haya la asimilación a los Estados Unidos, aún así tendría que haber una transferencia de poderes para que el pueblo pueda decidir si quiere ser Estado o no quiere ser Estado, porque si no es soberano no puede decidir. Pero eso es un proceso educativo que nosotros tenemos que llevarle a nuestro pueblo para poder verdaderamente lograr la fuerza necesaria para provocar un cambio. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Chungo Molina, uno de los coordinadores del programa Información al Desnudo, uno de los únicos programas en el mundo que logramos la transmisión en vivo del caso colonial de Puerto Rico el junio pasado por 7 horas a través de todos los canales de radio y televisión de Puerto Rico. Estamos en la preparación de que eso se lleve a cabo nuevamente, que el pueblo de Puerto Rico pueda escuchar todo lo que pasa en Naciones Unidas. Otra de las cosas que queremos impulsar en esto es que queremos que las Naciones Unidas, en septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas, le dé la palabra a nuestro héroe nacional, Oscar López Rivera, ya que el 17 de mayo él va a quedar completamente libre, entre comillas. Pues vamos a seguir siendo esclavos después del 17 de mayo, porque eso es opción nuestra.
Ahí, entonces, la palabra sobre el punto que trae el compañero Fernando, estoy completamente de acuerdo con usted, compañero, que es que nosotros no nos hemos dedicado a informarle al pueblo puertorriqueño de lo que es la resolución 1514 y la transferencia de poderes previos a cualquier consulta de un territorio colonial. Tenemos que explicar bien claro que para que nuestros hijos se emancipen tienen que cumplir 18 años o más. La independencia es algo natural. Tan pronto mis hijos y mis hijas cumplen 18 años, se buscan su trabajo, se van de mi casa, se casan, se compran su casa o se alquilan y se buscan su trabajo, ellos empiezan a ser soberanos porque ellos van a administrar su dinero y su riqueza. Esa es la independencia. Gracias. Al fin y al cabo, la esencia del derecho a la libre determinación es que los pueblos puedan decidir libre y voluntariamente su destino político. En el caso de nosotros, como pueblo colonial, la 1541 establece cuáles son las formas en que un pueblo colonial puede lograr la plenitud del gobierno propio, que es como se llama en la Carta de las Naciones Unidas, y también la resolución 2625. Pero hay algo que tenemos que tener muy pendiente. Cuando se menciona la transferencia de poderes, que está ciertamente en la resolución 1514, la práctica de las Naciones Unidas no ha sostenido, escuchen bien, no ha sostenido que esa transferencia de poderes es un requisito imprescindible para descolonizar a los pueblos coloniales. Es más, cuando ustedes examinan las 3 resoluciones que ha aprobado la Asamblea General decretando el decenio para la erradicación del colonialismo, no menciona esa condición, y lo que menciona es que cada caso se va a ver de acuerdo a las circunstancias específicas. Así que me parece que si estamos hablando de educar y de saber cuál es el ordenamiento internacional sobre la descolonización, no podemos seguir repitiendo cosas que en el pasado se han seguido diciendo una y otra vez como un mantra cuando no se sostiene en toda la práctica de descolonización que se ha tenido alrededor del planeta. Ese es el primer punto que quería traer. El segundo punto tiene que ver sobre el punto de la deuda odiosa. Porque este término de la deuda odiosa no es algo que nos estamos inventando. Esto viene desde principios del siglo XIX, del siglo XX, con la Revolución Rusa, cuando se da la independencia de Cuba, que Estados Unidos dice, la deuda de Cuba yo no la voy a asumir, porque esa fue una deuda que el gobierno español utilizó para propósitos que no estaban relacionados con Cuba, y esa que la pagan los españoles. Entonces, estamos hablando de un término que está definido y que tiene unas condiciones muy claras. Primero, que no haya sido utilizada para beneficio del pueblo, y segundo, que haya sido incurrida de forma ilegal. Y ustedes saben que, por ejemplo, recientemente Ecuador trajo esa figura de deuda odiosa para el proceso de negociación con sus acreedores de una forma muy efectiva, y que causó, uno de los efectos que trajo es que se cortara sustancialmente la deuda, porque no se habían seguido los requisitos constitucionales en la República del Ecuador. No estamos hablando de una colonia. Sí. Definitivamente, esa es parte de lo que nosotros queremos hacer: educarnos para educar. Porque tú traes unos planteamientos que muy pocos de nosotros los conocemos a fondo, y que queremos realmente educarnos sobre estos aspectos y no estar hablando de la manga, como decimos, para poder tener realmente argumentos fuertes con que defender a nuestro pueblo. Para una búsqueda de la solución colonial de Puerto Rico. Como bien se ha dicho, hay una fórmula que es la estadidad, hay otra fórmula que es la independencia completa, y está la libre asociación. Las 3 se han reconocido por las Naciones Unidas, y me parece que la manera que se está llevando el asunto, tanto
en el caso de Gutiérrez como en el caso de Rosselló, no cumple con esas definiciones. O sea, nosotros tenemos a nuestro lado, podríamos tener a nuestro lado, la historia y el refuerzo, el apoyo de las Naciones Unidas. Y me parece que ahí es que puede estar nuestra vía de crítica, etcétera, de que no se está cumpliendo con las determinaciones ya históricas de las Naciones Unidas. Sería chévere tener a las Naciones Unidas aquí, ¿verdad? Pues yo creo que nosotros debemos de apoyar cómo se diferencian estos movimientos de lo exigido y de lo histórico que plantean las Naciones Unidas. No tenemos que inventarnos la rueda. La cosa de la deuda lo único que hace es reafirmar por qué el coloniaje no es bueno. Y ciertamente debemos también de apoyar la auditoría, no solamente para que salga a flote alguna de las muestras de corrupción colonial, sino también para que cuando digan no, pues también mostrar cómo el coloniaje sigue imperando. Ahora, me parece que eventualmente cuando lo tengamos bien claro, no tenemos que profundizar tanto, cuando tengamos bien claro qué es lo que exige las Naciones Unidas, nosotros me parece que podríamos intentar con las conexiones con la famosa diáspora, tratar de exigirle al gobierno de Estados Unidos que acabe con el coloniaje. El hecho de que marchas, etcétera, frente a las Naciones Unidas, Washington, whatever. Ahora, a mí me parece que nosotros tenemos muchas herramientas sencillas ahí disponibles para nosotros. Lo que pasa es que tenemos que organizarnos y echar esto para. Se dicen muchas cosas que cada cual asume la definición que entiende y como lo entiende, ¿ves? Pero vamos a tratar de llegar verdaderamente a la verdad de lo que es para poder argumentar efectivamente las cosas. Cada uno de nosotros pertenece a una ideología o contempla una ideología o defiende una ideología, y cada uno de nosotros ha decidido si participa o no participa de algún grupo. Hay muchos que son lobos esteparios, ¿verdad?, que nunca han participado de grupos pero siguen preocupados por esto. Yo en particular, pues también participo de uno, el Estado Nacional Soberano de Borinquen, pero no vengo aquí a eso, ¿verdad? Vengo aquí porque hubo una convocatoria para converger en un proceso que nos lleve a la descolonización, ¿verdad? Todo lo que se diga aquí es importante, pero este no es el momento de decirlo. Pues vamos a decirlo luego, cuando se examine, cuando investiguemos, cuando decidamos. O sea, que lo que pienso es un llamado a que vayamos sobre el documento. Y el documento, entonces, después que se apruebe o no se apruebe el documento, o cómo se apruebe, pues cada uno decide si este es el momento, el proceso que quiere envolverse o no, ¿verdad? Porque entiendo que es una convocatoria individual, aquí no va a haber grupo, ni partido, ni nada, ¿verdad? Se reúnen organizaciones, gente de organizaciones, y deciden allá y que si yo qué, entonces pues, muchas veces pelean entre ellos y no llegan a ninguna conclusión. Y nosotros queremos organizar los indios de la tribu, que los indios de la tribu nos eduquemos, nos formemos y verdaderamente podamos participar en esta discusión del país sin tener que irnos a esta cúpula
de gente muy bien intencionada, muy conocida en el país, pero que son los mismos que ganan siempre. Quisiera pasar al segundo punto, que es lo de la visión, meta y objetivo, capaz de aceptar y superar sus diferencias para obtener el bien común en un país descolonizado. O sea, que seamos un pueblo como hay otros en este mundo, que aunque pelean entre sí, son capaces finalmente, cuando está la existencia de todos, pues que sean capaces de ponerse de acuerdo y tratar de... O sea, para mí un mejor ejemplo es Islandia. O sea, antes se juntó, tumbó el gobierno, metió preso a los banqueros y cambió toda la cosa. Y superaron todas las divisiones que pudieran existir. Y eso es un país soberano que tiene esa capacidad. Esa es nuestra visión que quisiéramos para Puerto Rico. Y ya habíamos hablado de que queremos aglutinar a todos los sectores políticos, de que queremos un proceso de descolonización de que sea justo, de que sea legal, de que esté avalado internacionalmente, de que sea reconocido internacionalmente, lo que finalmente determine el pueblo de Puerto Rico. Y sobre la cuestión de la deuda odiosa, y quisiera aclarar, o sea, no hay oposición a la auditoría. Lo que hay oposición es a reconocer deuda colonial. Si el derecho internacional y después uno negocia y que si yo qué, pues mira, se reconoce parte de la deuda porque no se la robaron y fue usado para hacer una carretera, ¿verdad? Pues esos son otros, ahora digo yo, esos son otros 20 pesos. Pero hay otros 20 pesos que son los que Estados Unidos le debe al pueblo de Puerto Rico por 119 años de colonialismo, que no son 72 millones de dólares, ¿ves? Que son billones de dólares lo que el imperio norteamericano nos debe a nosotros. O sea, 72 miles de millones de dólares son una gotita o dos gotitas, una migaja dentro de esa deuda que el imperio norteamericano tiene contra el pueblo de Puerto Rico. Y eso, dentro de esta discusión de la deuda, tiene que salir a flote. O sea, tiene que discutirse, tiene que hacerse público para que el pueblo de Puerto Rico cree conciencia. Porque si nos quedamos en la minudencia de qué fue legal, qué no fue legal, cuánto debemos pagar, cuánto no debemos pagar, pues se nos va el cuadro grande de nuestra situación. Y queremos nosotros incidir en esa discusión para profundizar los asuntos. Bueno, más o menos nuestras metas ya se han hablado. Y lo que quería pasar es lo que nos proponemos en los próximos 2 años o hasta al 2020. Queremos, obviamente, consolidar esta incipiente organización, crear unos grupos de trabajo. Aquí hay compañeros que pueden participar y pueden ofrecer sus recursos, sus conocimientos para ayudar a que esto tome forma y crezca. Hay que establecer un mecanismo de financiamiento. Yo he participado en reuniones, señores, donde gente muy seria, con mucha historia política en este país, ha estado horas hablando de cómo van a conseguir $150 para extender la transmisión del grito del Ares por 1 hora. Y esta gente muy seria discutiendo de dónde van a sacar $150. Si nosotros estamos en esa precariedad, no vamos a ningún sitio, señores. Los norteamericanos tienen un refrán que para mí es ley: put your money where your mouth is. O sea, pon tu bolsillo donde pones la. Pero ahora digo yo de visiones. A mí me encantaría de aquí a 2 años que hubiese un sitio en Puerto Rico donde hubiese toda la información sobre la descolonización y los procesos de descolonización que se han dado en todos los países, todas las publicaciones,
El que quiere estudiar de descolonización, que vaya allí. Que haya los recursos técnicos para comunicarse con el mundo. Que nosotros podamos, en Estados Unidos hay montones de gente, de movimientos, de periódicos, de revistas que estarían dispuestas a publicar cosas de Puerto Rico. Hay que identificarlos, hay que identificar quiénes de nosotros escriben, para entonces poder diseminar información internacionalmente sobre nuestro país. Porque mientras nos quedemos encerrados en la ínsula, peleando aquí entre nosotros y marchándole a veces a edificios vacíos, aquí no vamos a solucionar. O sea, queremos generar ese banco de datos de todos nosotros, de simpatizantes, de gente que tengamos información. O sea, nosotros, se necesitan gente que sepan hacer tal cosa. Uno entra en una computadora y sabe de los simpatizantes y los miembros de todo eso, sabe que hay tantos aquí, tantos allá, tantos en Mayagüez, tantos en Ponce, tantos en qué sitio. Esa información fluida la necesitamos y necesitamos recursos para eso. Queremos organizar durante todos los años grupos de la convergencia en diferentes municipios. Por ejemplo, miren, yo sé que en Ponce hay mucha gente interesada, que no están aquí porque están en Ponce. Y sé que en Mayagüez hay otra gente, y sé que en Humacao hay otra gente. O sea, y esa gente hay que ir, y hay que ir a organizarla, y hablarle, y formar grupos de trabajo. Quisiéramos hacer una serie de foros, de conferencias, aquí en San Juan, en Ponce, en Mayagüez, donde sea, para aclarar todos estos puntos y seguirnos educando sobre esto, seguir publicando sobre esto, para que podamos diseminar información de estudio para nosotros y simplificar esa información para que sea accesible a la gente. Pero de aquí a 3 años y medio vamos a estar en un proceso electoral en Puerto Rico para escoger los administradores coloniales. Vamos a incidir, vamos a apoyar, no partidos, vamos a apoyar candidatos, gente que se comprometa con una serie de principios, señores, pero por escrito, para que quede claro. Aquí no estamos tratando de organizar partidos políticos, ni estamos tratando de organizar, o sea, nada sectario, ni estamos tratando de crear ninguna estructura piramidal donde hay un presidente, un secretario, un tesorero. Aquí vamos a ver grupos de trabajo, y aquí todos somos indios de la tribu. Todos somos indios de la tribu. Aunque unos pues colaboren más, tengan más conocimiento, lo que sea, pero todos somos indios de la tribu. Que es que para quién nosotros vamos a escribir. Nosotros vamos a escribir para grupos internacionales, para países internacionales, para la CELAC, de Sudamérica, Estados Unidos, grupos progresistas de Estados Unidos. Pero ¿y aquí? Aquí hay una excepción increíble escolar en Puerto Rico. Aquí los niños, la mayoría de los estudiantes aquí en Puerto Rico están en puntos de droga, están por ahí haciendo otras cosas. Y tú le preguntas a cualquiera, aquí han hecho censos en la calle, diferentes censos bien breves, de las diferentes televisoras. Y le pregunto, por ejemplo, en el día del natalicio de Eugenio María Hostos, mira, ¿usted quién de qué? La gente no sabe quién es Eugenio María Hostos, la gente no sabe cuándo los gringos invadieron a Puerto Rico. ¿Contra quién se obtuvo la independencia de los Estados Unidos? No saben. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? No saben. Ahora, le preguntan de la última canción de Britney Spears o de cualquier chisme de esto, eso sí lo saben. O sea, esto es una metodología que utiliza este poder para el poder capitalista de Estados Unidos con ellos mismos. O sea, no, nosotros somos parte de eso, pero esto viene desde allá y ellos se lo hacen a ellos mismos. Quiero decir que yo soy activo en el movimiento Unión Soberanista y he estado planteando al interior de la organización que abramos las puertas al diálogo
al diálogo con las demás organizaciones, porque estamos dispersos y atomizados. Y esa organización que Luis habla, esa información, está en los diferentes grupos. Si ustedes cogen cómo se nombran esos grupos, ahí está la información. Pero nosotros debemos hacer un esfuerzo por juntarnos, a ver si ese esfuerzo que dice Luis, eso que dice Luis, entre todos lo podemos aportar. ¿De qué es lo que carecemos nosotros? De organizaciones de base en las comunidades, los centros de trabajo y las profesiones. Y de ahí es que sale la fuerza para hacer lo que en Islandia se hizo. Si uno va a la infraestructura de ese movimiento, se encuentra con miles de gente organizada, miles y miles, y el Estado no pudo con ellos, no pudo, porque salían como hormigas en aquellos días donde se desapareció el dinero del pueblo, salían como hormigas a buscarlo. Esa misma situación la tenemos en Puerto Rico ahora, donde están los 72.000 millones de dólares, pero nosotros no tenemos organización para irlo a buscar. Nosotros no hemos tenido la capacidad de ir a la legislatura y decirle a esas personas que están ahí que está haciendo mal su trabajo y que está en peligro su puesto, porque este que está aquí lo va a sustituir porque nosotros lo vamos a llevar allí. Porque tenemos la organización y se lo podemos presentar desde ahora, pero seguimos el MUS, la Convergencia, el PIB, el PPT, y todos pensamos lo mismo, todos estamos de acuerdo, todos podemos hacer un programa común de pocos puntos, donde nos ponemos de acuerdo y entramos a pelear con el primero que tenemos que pelear, que es con el colonizador. No podemos estar peleando entre nosotros mismos. ¿Y qué nos lleva a enfrentarnos a él? Unos puntos básicos, 3 o 4 puntos. Si nos salimos de ahí, nos ponemos a pelear. Vamos a buscar esos 3 o 4 puntos. Y eso requiere una comunicación entre las organizaciones, porque esa tarea que dice Luis que debemos hacer y esa información ya la tenemos. Yo soy la nena, tú sabes, yo aprendí de luchas con mi papá, pero mi papá era anexionista, o sea que mis luchas fueron diferentes cuando era muy joven. Yo no sabía por lo que estaba luchando, y como yo hay muchos aún hoy, personas que luchan porque papá te enseñó la bandera y te dijo eso es lo que tú debes de creer. El movimiento y la convergencia lo que quieren es simplemente enseñarles en qué deben de empezar a estudiar, empezar a ver. Si uno vaya a hacer una encuesta ahora mismo, yo los reto que vayan a la plaza y hagan una encuesta, nadie sabe definir a la manera en que ustedes lo definen cada una de las posibilidades de descolonización. Punto. Así que como psicóloga les digo que aquí hay un cerebro. Cada uno de ustedes son pequeñas neuronas. Están todas divididas, unas centradas, otras por otro lado. Vamos a hacernos un cerebro. Eso es lo que espera, ¿verdad?, la convergencia. Solamente queremos crear ese cerebro. Porque ese cerebro es el que va a dominar ese cuerpo que llamamos Puerto Rico para que tome una dirección. Y quiero agradecerles sus comentarios. He aprendido mucho con cada uno de ustedes y con cada una de sus aportaciones. Mi padre era anexionista, pero fue difícil que él creyera en el PNP. Entendía, y así me lo dice, él era dominicano, él no era puertorriqueño. Me decía, es que me da pena lo que veo. Él tenía un dolor por dentro por nuestra doble colonización, porque la gente sigue repitiendo la palabra que somos colonizados. Pero ¿de qué y cómo? Bueno, primero fuimos colonizados por España. Y de España pasamos a las manos de Estados Unidos. Nuestra colonización es doble. Y sí, psicológicamente tenemos que descolonizarnos y tenemos que saber de qué. Este grupo lo que va a tocar, entiendo, y ustedes todos lo han planteado a su manera, es educación. Educación práctica. Educación en todos los niveles. Que el del caserío me entienda, que me entienda
la maestra que todos los días llega cansada a sentarse y no tener materiales, que me entienda. Que el político que está allá arriba le planteemos, como dice el compañero, los puntos. Estos son los puntos. Vamos a caminar hacia el mismo lado. Y por eso esto es una petición que hacemos de convertirnos en un cerebro. Gracias por todos los aportes, porque entiendo que una de las ideas es que hagamos comités para esas definiciones, para elaborar definiciones, espacios de comunicación. No solamente dar charlas en diferentes partes distritales, por poner una división, ¿no? También llegar a las escuelas, porque nuestra colonización es tanta que nuestros libros no cuentan la historia como es. A ese nivel, ¿verdad? A ese nivel es nuestra colonización. Así que nada, me quería, como uno dice, coger mi tiempo con el micrófono, pero no es para eso lo que me paré aquí. Me paré para leer la declaración y dicta de la siguiente manera. Nosotros, reunidos el 12 de febrero de 2017 en las facilidades del Sindicato de Trabajadores Puertorriqueños en Río Piedras, acordamos crear una convergencia por la descolonización de Puerto Rico para agrupar a personas de todas las tendencias políticas del país para juntos luchar por las soluciones final de nuestro estatus político. Entendemos que la raíz de todos los problemas que enfrentamos como pueblo tiene su origen en la falta de poderes políticos para atenderlos. Los puertorriqueños hemos estado divididos en facciones, debatiendo entre nosotros la solución final de nuestro estatus, independencia, estabilidad o la soberanía en asociación con los Estados Unidos. Este debate centenario entre nosotros no ha producido la solución final a nuestra condición colonial y nos ha dividido en tribus político-partidistas, incapaces de dialogar entre sí y lograr acuerdos que aglutinen a todas las fuerzas que abogan por la descolonización de nuestro país. Primero, descolonización. Acordamos no continuar en el debate inútil que nos separa y centrar nuestras fuerzas para la descolonización de Puerto Rico con el fin de que nuestro pueblo pueda decidir en acuerdo negociado con el gobierno de Estados Unidos la solución final de nuestro estatus político. Entendemos que Estados Unidos tiene una deuda histórica con nuestro país y cualquier solución final tiene que considerar la retribución monetaria por los daños ocasionados a nuestro pueblo a causa del dominio colonial por 119 años. Ninguna alternativa de estatus sería viable sin ella. Segundo punto, no apoyar procesos ilegítimos. Nos oponemos a cualquier ejercicio colonial que pretenda engañar a nuestro pueblo mediante un proceso atropellado e ilegítimo para la supuesta descolonización de Puerto Rico. Tercero, la deuda es odiosa. Reconocemos que, independientemente de la complicidad de las administraciones coloniales en el endeudamiento de nuestro país, toda la deuda es odiosa y por tanto ilegal, pues el colonialismo es ilegal y el último responsable de la misma es el soberano, el gobierno de Estados Unidos. Llegó el momento en que todos nos unamos en el reclamo de nuestra descolonización y nuestro bienestar económico. En la convergencia por la descolonización estamos todos unidos en estos reclamos. Fuera de ella, cada cual seguirá propulsando y defendiendo la alternativa de estatus que prefiera. Nuestra firma nos compromete en este esfuerzo. Yo entiendo que ya se han hecho algunas observaciones sobre la declaración y si nos proponemos hacer la revisión. Yo entiendo perfectamente que la deuda, aunque sea odiosa y la querramos llamar de esa manera, como dicen muchos de los compañeros, la auditoría definitivamente es necesaria para iniciar procesos de diálogo. Vamos a tener en el mes de junio, si mal no junio es, ¿verdad? Tenemos un plebiscito colonial
Y también yo creo que hay que decidir cómo uno actúa con ese plebiscito. Porque algo que me he fijado, y esto es mi observación científica, y es que tenemos un gobierno en turno que no observa legítimamente los números. Para ellos triunfar con un 40% de la población es tener el máximo. Es que todo el mundo esté de acuerdo con sus acciones. Pero solamente votó por ti un 41% y fuiste quien menos tuvo votos en todas las votaciones que se han hecho históricamente en Puerto Rico. Pero lo sigue viendo como un gran triunfo. Así que tenemos que observar cómo es que vamos a actuar delante de un gobierno